Domingo por la tarde, 3 de diciembre. Estaba en casa de mi cuñado Mateo, ayudándole a montar un armario de IKEA en su salón, cuando pasó algo que me dejó seco. Algo que, hasta ahora, no le he contado ni a él, ni a nadie de mi familia. Me limité a seguir atornillando con las manos temblorosas, como si no acabara de ver lo que vi. El armario estaba a medias, piezas por todas partes, y mientras él iba a por unas cervezas a la cocina, su mujer, mi cuñada Clara, me pidió que la ayudara a mover unas chaquetas al dormitorio para que no se arrugaran. Todo normal. Cogí un par de perchas, entre ellas un abrigo largo de mujer que no reconocí. Y ahí fue. Al meterlo en el armario, vi la etiqueta. Una etiqueta pequeña, con una inicial bordada en hilo dorado en el forro interior, LG. Lucía García. Mi mujer. Me quedé parado, sujetando ese abrigo como si acabara de tocar un cadáver. No era nuevo, lo había visto puesto muchas veces. Marrón oscuro, con cuello de lana blanca. Ella lo usaba cada otoño desde hacía años. Sabía perfectamente que era suyo. Incluso tenía una pequeña quemadura en la manga por haberlo dejado una vez encima de la estufa del bar de su hermana. Inconfundible. Y estaba ahí. En el armario de mi cuñada. No dije nada. No hice ninguna escena. Lo colgué, tragué saliva y fingí que no pasaba nada. En el fondo, estaba esperando alguna explicación lógica. Pero ya sabes cómo es eso, cuando algo duele tanto, lo primero que intentas hacer es no pensar mal. Mi cerebro empezó con lo típico, a lo mejor se lo ha prestado, quizá lo dejó aquí otro día, no tiene por qué significar nada. Pero sí significaba. Y lo sabía. Volví al salón, terminé de montar el armario con Mateo, me bebí la cerveza en silencio mientras hablaban del Atleti, y puse excusas para irme antes de que oscureciera. Dije que al día siguiente madrugaba. Que estaba cansado. Que no me encontraba muy bien. Me despedí con una sonrisa forzada y un nudo en el estómago que aún hoy no me he podido quitar del todo. Volví a casa conduciendo por la M40 sin poner la radio. Ni música, ni noticias. Solo silencio. El coche era una cápsula donde mi cabeza no paraba de girar. El abrigo. El maldito abrigo. En casa nunca dijo que lo había perdido. No lo había visto en semanas, pero no pensé en ello. ¿Y qué hacía en esa casa? ¿Por qué no me lo había dicho? Llegué, ella estaba en el sofá, viendo una serie de esas que siempre me aburren. Me saludó con un beso en la mejilla como si nada. Me preguntó cómo fue todo. Y me lo soltó así, sin saber que ya sabía algo. Clara me dijo que os habíais peleado montando el mueble, ¿es verdad? Fue entonces cuando supe que me estaba mintiendo. Clara no había dicho absolutamente nada. No hubo ninguna pelea. Todo fue normal. Esa frase, esa pregunta fue como un cable pelado metido en agua. Lucía sabía que yo había estado allí, sí. Pero no sabía que yo había abierto el armario. Que había visto su abrigo. Que lo había tocado. Ahí empezó todo. No el engaño, no. Eso ya venía de antes. Lo que empezó fue mi decisión de saber. De dejar de hacerme el tonto. De observar, de escuchar, de no hablar más de la cuenta. De preparar el terreno, no por venganza, al menos no todavía, sino por respeto a mí mismo. No dormí esa noche. Me giré hacia la pared, esperando que se durmiera primero para poder soltar el aire que me estaba quemando dentro. Y mientras la escuchaba respirar tranquila, como si nada pasara, me jodía pensar que yo, el que daba por sentada la fidelidad, el que no revisaba móviles ni hacía escenas por tonterías, el que confiaba, era el gilipollas de esta historia. Y lo peor es que ni siquiera sabía con quién. Esa semana fue la más larga de mi vida. Iba a trabajar, cumplía con lo justo,
Contestaba correos con desgana, respondía llamadas con voz neutral, mantenía la cara lo suficientemente seria como para no levantar sospechas, pero lo suficientemente relajada como para que nadie preguntara. No podía permitirme que nadie notara nada porque todavía no tenía una sola prueba real, algo sólido, algo que pudiera poner sobre la mesa y decir, aquí está. Solo tenía un abrigo fuera de lugar, un gesto en falso, una intuición asfixiante. Lo peor no era imaginar lo que podría estar pasando, lo que más me carcomía era tener que actuar como si todo siguiera igual, fingir normalidad, besarla en la frente antes de irme al trabajo, responderle con frases cortas en la cena, dormir con ella sin tocarla. Lo hacía porque necesitaba tiempo, porque quería entender cómo, cuándo y con quién. No me bastaba con saber que algo andaba mal. Quería saberlo todo. El viernes, Lucía me dijo que se iría a pasar la noche del sábado en casa de su hermana, Clara. Según ella, iban a tener una especie de noche de chicas con 2 amigas más, una especie de tradición improvisada que habían hecho el año pasado. Me lo soltó mientras cenábamos unos macarrones que ella misma había preparado, como si no fuera nada importante, como si fuese algo completamente normal. Yo asentí. Le dije que me parecía bien, que aprovechara para descansar y desconectar, y en cuanto terminé de comer, me levanté a fregar los platos, sin mirarla demasiado, sin decir nada más. Esa fue la confirmación que necesitaba. El abrigo estaba en casa de Clara. Lucía iría a pasar la noche allí. Todo cuadraba, pero aún me faltaba la pieza más importante, saber con quién. Y para eso necesitaba ver. Me costó dormir esa noche, pero al menos ya tenía un plan. El sábado me levanté antes que ella, preparé el desayuno, le hice el café como todas las mañanas, le puse un par de tostadas con aceite y tomate, y la dejé tranquila para que se duchara y se arreglara. No dije nada raro, no hice ninguna pregunta, no mostré ningún interés especial. Solo observé. Vi cómo eligió su ropa con más cuidado del habitual, cómo se maquilló con ese tipo de detalle que solía reservar para ocasiones contadas, cómo usó el perfume que siempre guardaba para eventos, y cómo, justo antes de salir por la puerta, se detuvo frente al espejo del recibidor para ajustarse el pelo por 4ª vez. Me dio un beso rápido, uno que apenas rozó la comisura de los labios, y dijo que volvería el domingo por la mañana. Apenas respondí. Cerré la puerta tras ella, y 15 minutos después, salí detrás. Sabía que no podía seguirla directamente. Si lo hacía, me arriesgaba a que me viera desde el retrovisor, así que opté por tomar una ruta distinta, más larga, hasta llegar al barrio de su hermana. Dejé el coche unas calles más abajo y me acerqué andando. Cuando llegué, vi que había poca luz en el piso de Clara, apenas una lámpara encendida en el salón. Me apoyé contra una pared, lejos, lo justo para ver sin ser visto. Pasaron unos 20 minutos y ahí apareció un coche que no reconocí, un modelo compacto, gris oscuro, con los cristales ligeramente tintados. Se detuvo justo frente al portal y de él bajó un hombre. No pude verle bien la cara, pero sí noté que llevaba una mochila colgada al hombro, y que caminaba como quien ya ha estado allí antes. Pulsó el telefonillo, esperó unos segundos, y entró sin mirar atrás. No había duda. No había amigas. No había noche de chicas. Había un tipo entrando a casa de mi cuñada, donde se suponía que mi mujer estaba de visita. No me moví. Me quedé allí, inmóvil, con la mandíbula tensa, sintiendo como el pecho se me apretaba como si estuviera respirando dentro de una caja cerrada. Me quedé casi una hora, esperando, mirando a ese portal como si de él pudiera salir una explicación. Pero no salió nadie. Solo vi cómo se apagaban las luces del salón y cómo todo quedaba en silencio. Me fui caminando despacio hasta el coche. No lloré. No grité. No le pegué al volante. Conduje de vuelta a casa en silencio,
sin música, sin prisa, con la mente totalmente enfocada en una sola cosa, confirmar lo que ya sabía. El domingo por la mañana, cuando Lucía volvió a casa, entró con la misma actitud de siempre, se quitó el abrigo, dejó el bolso sobre la mesa y me saludó como si nada. Yo estaba en el sofá, tomando un café, vestido con ropa de calle. Ella me preguntó si iba a salir, y yo le dije que había bajado a por el pan temprano. Luego se metió en la ducha. Mientras se lavaba el pelo, abrí su bolso. No había nada extraño, excepto por una tarjeta de un restaurante que no reconocía. Tenía el logo de un sitio en Madrid Centro, uno de esos modernos que ponen nombres en inglés y cobran 8 euros por una cerveza. Guardé la tarjeta en mi bolsillo sin decir nada. Esa tarde, me encerré en el despacho y empecé a investigar. Miré el nombre del restaurante, busqué su Instagram, su página web, miré las reseñas, y de pronto vi algo que me dejó helado. Una foto publicada la noche anterior. En ella, se veía claramente el interior del local, con varias personas brindando. En el fondo, borrosa pero reconocible, estaba Lucía. No estaba sola. El hombre que tenía al lado, el mismo de la mochila, le tenía la mano en la cintura. Y ella sonreía. No le dije nada ese día. Tampoco al siguiente. Ni siquiera cuando volvió a usar ese mismo perfume entre semana o cuando se encerró en el baño con el móvil por más de media hora. Me tragué todo. Cada gesto, cada mirada, cada mentira. Me lo tragué porque necesitaba más. Necesitaba nombre, ocupación, dirección, todo. Y lo iba a conseguir. El jueves por la tarde, mientras ella estaba en clase, aproveché que había dejado su portátil encendido. Lo usaba a veces para preparar material del instituto. Tenía la sesión abierta. Vi sus documentos, sus correos. No encontré nada al principio. Pero luego, entré en la carpeta de descargas y encontré un archivo PDF. Se titulaba Reserva Hotel-San Lorenzo. Lo abrí. Era una confirmación de una habitación doble en un hotel rural para el próximo fin de semana. 2 personas. Una cama. 2 noches. A nombre de J. Martín. Entonces lo supe. El nombre. El hombre. El plan. Todo estaba ahí. Me temblaban las manos, pero no de rabia. Me temblaban por la calma. Porque ya no era una suposición. Ya no eran dudas. Era real. Lo siguiente que hice fue llamar a mi primo Raúl, el único que conocía del todo mi carácter. Le pedí un favor. Uno grande. Y lo peor de todo es que, en ese momento, ni siquiera pensaba en separarme. Lo único que quería, era verla admitirlo. Y después, destruirla. El viernes por la noche llegué a casa antes que ella y dejé todo preparado para que no hubiera escapatoria ni distracciones, apagué el televisor, guardé mi móvil en el cajón del recibidor y me senté en la mesa del comedor con la carpeta que había preparado durante la semana. No era una carpeta elegante ni nada parecido. Era una de cartón azul de las que se usan para el trabajo, dentro estaban impresas la reserva del hotel, la foto del restaurante, una captura del perfil del sitio con la fecha y la hora, y una hoja en blanco donde había escrito a mano solo una pregunta: ¿desde cuándo? No quería improvisar porque sabía que si improvisaba acabaría gritándole sin sentido o diciendo cosas que luego me arrepentiría de haber dicho, así que me obligué a seguir un orden, aunque por dentro estuviera completamente revuelto. Lucía llegó a las 9:15, entró hablando por teléfono, riéndose, diciendo que luego se llamaban, colgó y me miró como si no pasara nada, dejó las llaves, se quitó el abrigo y me preguntó por qué estaba todo tan en silencio. Le dije que necesitaba hablar con ella y que se sentara, y ahí ya noté como algo le cambió en la cara. No fue miedo, fue más bien una tensión seca, como cuando alguien entiende que ya no controla la situación. Se sentó frente a mí,
cruzó las piernas y me dijo que qué pasaba, que parecía serio, y yo respiré hondo antes de abrir la carpeta y poner la primera hoja sobre la mesa sin decir nada. Ella miró la hoja, luego me miró a mí, volvió a mirar el papel y durante unos segundos no dijo nada, hasta que soltó una risa nerviosa y preguntó qué era eso, si estaba jugando a algo raro. Y entonces empujé el resto de las hojas hacia ella, una a una, despacio, sin levantar la voz, dejándole tiempo para que lo viera todo, la reserva del hotel, la foto del restaurante, la fecha, el nombre, y cuando llegó al final, levantó la cabeza y me dijo que no sabía de qué estaba hablando, que eso no probaba nada, que estaba sacando conclusiones sin sentido. Fue ahí cuando se me acabó la paciencia. Le dije que dejara de tratarme como si fuera idiota, que llevaba semanas mintiéndome, que había visto el abrigo en casa de su hermana, que había visto al tipo entrar en ese portal, que sabía lo del hotel, que sabía el nombre, que lo único que quería en ese momento era que me dijera la verdad sin rodeos ni cuentos, y que no me levantara la voz porque no estaba para aguantar más teatro. Ella se levantó de golpe, me dijo que no tenía derecho a seguirla ni a investigar su vida, que eso era enfermizo, que estaba cruzando una línea, y yo también me levanté. Le dije que la línea la había cruzado ella hacía tiempo, que no intentara darle la vuelta porque no iba a colar, que se sentara y hablara como una adulta. Hubo un silencio largo, incómodo, pesado, y luego empezó a hablar, primero despacio, con frases medidas, diciendo que no era lo que parecía, que no habían hecho nada todavía, que solo estaban pasando por un momento raro, que se había sentido sola, que yo llevaba tiempo distante, que ella necesitaba sentirse escuchada. Y cada una de esas frases me iba entrando como un golpe seco porque eran exactamente las excusas que había oído 1000 veces en historias ajenas, las mismas palabras, el mismo tono. La misma manera de justificar algo que no tenía justificación. Le dije que no me vendiera eso, que si se había sentido sola lo hubiera dicho, que yo no era adivino pero tampoco estaba ausente, que no había derecho a esconderse detrás de palabras bonitas para justificar una traición tan clara. Entonces fue cuando cambió el tono. Dejó de intentar parecer razonable y pasó al ataque. Me dijo que estaba exagerando, que no había pasado nada físico, que era solo una conexión emocional, que eso no era engañar, que muchas parejas pasaban por cosas así, que yo estaba montando un drama innecesario, y ahí perdí la calma. Golpeé la mesa con la mano abierta, no para asustarla, sino porque necesitaba que entendiera que no iba a seguir escuchando mentiras, y le dije que no me tomara por tonto, que reservar un hotel no era una conexión emocional, que mentir durante semanas no era una crisis pasajera, que meter a otro hombre en la casa de su hermana no era una charla inocente, y que si seguía negándolo iba a ser peor. Ella me miró con rabia, con una rabia que no había visto nunca en ella, y me dijo que sí, que estaba bien, que había quedado con él, que se habían besado, que se habían tocado, que había sido un error, que se había dejado llevar, que llevaba meses sintiéndose vacía, que él la hacía sentir viva, y que no sabía cómo había llegado a ese punto, pero que no había sido planeado desde el principio. Yo la escuché sin interrumpir, con los brazos cruzados, sintiendo una mezcla rara entre alivio y asco, alivio por escuchar por fin la verdad, y asco por darme cuenta de que todo lo que había compartido con ella en ese tiempo había sido una mentira. Le pregunté desde cuándo, señalando la hoja que había escrito a mano, y ella tardó en responder, miró al suelo, se frotó las manos, suspiró y dijo que desde septiembre, que al principio solo hablaban, que luego quedaron para tomar algo, que después todo se fue descontrolando, y que no había sabido cómo parar. Le pregunté quién era, y me dijo su nombre completo, su trabajo, cómo se habían conocido, y cada dato era como clavar una chincheta más en un mapa que ya estaba lleno de marcas. No lloraba. Yo tampoco. Era una conversación fría, dura, sin gritos histéricos ni escenas teatrales, solo dos personas frente a frente sabiendo que algo se había roto de una manera que no tenía arreglo fácil. Le dije que me explicara por qué había usado a su hermana para mentirme, y ahí sí bajó la cabeza,
dijo que no sabía, que le había parecido lo más fácil, que Clara no sabía nada, que simplemente le había pedido quedarse allí, y yo asentí, tomando nota mental de cada detalle. Le pregunté si pensaba ir al hotel ese fin de semana, y me dijo que no lo sabía, que ahora todo estaba hecho un lío, que necesitaba tiempo para pensar, y ahí fue cuando le dije algo que no esperaba. Le dije que no se preocupara, que ese fin de semana no iría a ningún sitio, que no iba a hacer falta que pensara nada, porque a partir de ese momento yo iba a decidir por mí, que estaba cansado de esperar, de adaptarme, de tragarme cosas que no me correspondían, y que aunque no sabía todavía qué iba a hacer con el matrimonio, sí sabía que no iba a seguir siendo el último en enterarse de su propia vida. Ella me miró como si no entendiera, me preguntó qué quería decir, y le respondí que ya lo vería, que lo único que le pedía era que esa noche durmiera en el sofá, porque no estaba dispuesto a compartir la cama con alguien que había compartido su intimidad con otro. Se levantó, me dijo que no tenía derecho a echarla de su propia casa, y le contesté que no la estaba echando, que era una petición, pero que si no la respetaba, el que se iría sería yo, y que sinceramente me daba igual en ese punto. Me miró durante unos segundos, como valorando hasta dónde podía empujar, y al final cogió una manta y se fue al salón sin decir una palabra más. Yo me quedé en el comedor, recogiendo los papeles, guardándolos de nuevo en la carpeta, sintiendo por primera vez en semanas que el suelo dejaba de moverse bajo mis pies, no porque estuviera mejor, sino porque al menos ya no estaba engañado. Esa noche no dormí mucho, pero tampoco me levanté a las 3 de la mañana con el pecho apretado como otras veces. Lo que sentía ya no era confusión. Era otra cosa. Y todavía quedaba lo peor. A la mañana siguiente me levanté antes que ella, no porque hubiera dormido bien, sino porque el cuerpo ya no aceptaba quedarse quieto. Preparé café, me senté en la cocina y repasé mentalmente todo lo que tenía que hacer, no como un arrebato ni como una rabieta, sino como alguien que ha tomado una decisión y va a ejecutarla con cabeza. No pensaba gritarle ni montar un espectáculo, tampoco iba a entrar en juegos sucios sin sentido, pero sí tenía claro que no iba a quedarme de brazos cruzados mientras ella seguía moviendo fichas a escondidas. Cuando Lucía apareció en la cocina, con cara de no haber pegado ojo, le dije que me iba a trabajar y que por la tarde hablaríamos, sin darle espacio a preguntas ni comentarios, porque necesitaba ese día para hacer lo que tenía que hacer sin interferencias. Lo primero fue llamar a mi primo Raúl, el mismo al que ya había avisado días antes, y quedar con él a la hora de comer. Raúl trabaja como gestor administrativo desde hace años, conoce de divorcios, separaciones, bienes gananciales y todo ese mundo que uno nunca cree que va a necesitar hasta que le cae encima. Nos sentamos en un bar cerca de su oficina, pedimos menú y le conté todo sin adornos, desde el abrigo hasta la reserva del hotel, desde la conversación hasta el nombre del tipo. Raúl no me interrumpió, escuchó con atención y cuando terminé me dijo algo muy claro, sin dramatismos, que agradecí más que cualquier palabra de ánimo. Me dijo que si quería protegerme tenía que moverme rápido, que no era una cuestión de venganza sino de no quedarme en desventaja, que debía recopilar todo lo que tuviera, guardar copias, fechas, pruebas, y sobre todo, no avisar de cada paso que diera. Asentí, porque eso ya lo había entendido por mi cuenta. Después del trabajo pasé por una copistería y saqué varias copias de todo, no solo de la reserva y las fotos, sino también de los extractos bancarios de los últimos meses que había descargado por la mañana, donde se veían claramente movimientos que no reconocía, gastos en restaurantes, gasolina en horarios raros, pagos que no cuadraban con ninguna actividad que me hubiera contado. No era nada ilegal, pero sí dejaba claro que había una doble vida en marcha. Guardé una copia en casa de Raúl, otra en el coche y otra en una carpeta que dejé en la oficina, porque ya no confiaba en que un solo lugar fuera suficiente. Esa misma tarde hice algo que llevaba tiempo posponiendo, llamé a Clara, su hermana. No para acusarla ni para montar un drama, sino para decirle que necesitaba hablar con ella,
que era importante y que prefería hacerlo en persona. Clara aceptó, algo nerviosa, y quedamos al día siguiente en una cafetería cerca de su casa. Cuando me senté frente a ella, no perdí el tiempo con rodeos, le dije directamente que sabía lo de la relación de Lucía con otro hombre, que había visto el abrigo, que había seguido el rastro, y que necesitaba saber hasta qué punto ella estaba implicada o si simplemente la habían usado como coartada. Clara se quedó blanca, me dijo que no sabía nada, que Lucía solo le había pedido quedarse allí algunos fines de semana, que nunca le habló de ningún hombre, y que si hubiera sabido algo no lo habría permitido. No sé si me dijo toda la verdad, pero su reacción no fue la de alguien que se siente cómoda con la situación. Le pedí que no dijera nada a Lucía de esa conversación, y aunque dudó, aceptó. El jueves por la tarde, Lucía me dijo que iba a salir a dar una vuelta para despejarse, que necesitaba pensar, y yo le dije que hiciera lo que quisiera, con un tono neutro que no daba pistas de nada. En cuanto salió, llamé al número que había conseguido a través de una búsqueda simple, el número del tipo, de J. Martín. No me presenté como el marido ni como alguien enfadado, me presenté con mi nombre, le dije que sabía quién era, que sabía lo que estaba pasando, y que necesitaba verle cara a cara para hablar de una cuestión que nos implicaba a los dos. Hubo un silencio largo al otro lado, luego me dijo que no tenía nada que hablar conmigo, que lo que hiciera Lucía era cosa suya, y yo le respondí con calma que estaba equivocado, que cuando te metes en la vida de otra persona sin importar las consecuencias, tarde o temprano tienes que dar explicaciones. Le propuse vernos al día siguiente en un bar concreto, a una hora concreta, y le dejé claro que no iba a montar ninguna escena, pero que si no aparecía, esa misma tarde su pareja y su jefe sabrían exactamente en qué andaba metido. Aceptó. Nos vimos al día siguiente. Era más bajo de lo que parecía, más nervioso, menos seguro. Nos sentamos, pedimos 2 cafés y fui directo al grano. Le dije que no estaba allí para pegarle ni para insultarle, que eso no me iba a devolver nada, pero que tampoco iba a permitir que siguiera jugando a 2 bandas como si no pasara nada. Le dejé claro que tenía pruebas suficientes para complicarle la vida si quería, que no me interesaba hacerlo por gusto, pero que si seguía viendo a Lucía o intentando mantener esa relación, no iba a dudarlo. Él intentó justificarse, decir que Lucía le había dicho que nuestro matrimonio estaba muerto, que vivíamos como compañeros de piso, que no había futuro, y le corté en seco diciéndole que ese tipo de excusas ya me las sabía, que no era mi problema lo que ella le hubiera contado, que lo único que me importaba era que se mantuviera lejos. Nos miramos unos segundos más, tensos, y al final asintió, dijo que no quería problemas, que se apartaría, y se levantó sin terminar el café. Volví a casa con una sensación rara, no de victoria, sino de control recuperado. Esa noche, cuando Lucía volvió, le dije que ya había hablado con él, que sabía que tenían pensado ir al hotel ese fin de semana y que no iba a pasar. Ella me miró sorprendida, me preguntó qué había hecho, y le dije que había hecho exactamente lo que ella había hecho durante meses, moverme sin pedir permiso. Se enfadó, me acusó de manipular, de amenazar, de rebajarme a un nivel que no me correspondía, y yo le respondí que el nivel lo había marcado ella cuando decidió mentir y traicionar, que yo solo estaba reaccionando. La parte más dura vino después, cuando le dije que a partir de ese momento nuestras cuentas dejarían de ser conjuntas, que ya había hablado con el banco y que cada uno tendría su parte separada, que no era un castigo, sino una medida lógica mientras decidíamos qué hacer con el matrimonio. Me gritó, me dijo que estaba exagerando, que la estaba ahogando, que no podía creer que estuviera haciendo eso, y yo me limité a decirle que se acostumbrara a que las decisiones ya no se tomaban a escondidas, que si quería seguir conmigo tendría que hacerlo desde un sitio limpio, sin dobles vidas ni mentiras, y que si no, cada uno seguiría su camino con las consecuencias que tocara. Esa noche volvió a dormir en el sofá. Yo me metí en la cama solo, con la sensación de haber cruzado un punto sin retorno. No me sentía orgulloso ni satisfecho,
pero sí firme. Por primera vez desde que todo empezó, no me sentía el último en enterarme. Y aunque sabía que aún quedaban conversaciones duras y decisiones finales, también sabía que ya no estaba esperando a que otros movieran ficha por mí. Durante los días siguientes se respiraba un ambiente raro en casa, ya no se trataba de incomodidad ni de tensión por una discusión puntual, era algo más estructural, como si cada palabra que se decía solo sirviera para no hablar de lo que realmente estaba ocurriendo. Lucía y yo compartíamos el espacio pero no los tiempos. Ella se levantaba, desayunaba sola y salía antes de que yo terminara de prepararme. Al volver a casa se encerraba en el dormitorio o salía a caminar por el barrio durante una hora sin avisar. Lo hacía sin provocaciones ni actitudes infantiles, simplemente como quien ya ha aceptado que no hay nada que decir. Y en parte eso me convenía porque me dejaba el espacio que necesitaba para organizarme mentalmente sin que me estuviera presionando con explicaciones que ya no iban a cambiar nada. Mientras tanto yo iba tachando tareas pendientes de una lista que solo existía en mi cabeza, pasé por el banco y cerré las cuentas conjuntas tal como había dicho. Dejé los 2 recibos domiciliados en su cuenta y asumí los míos en la mía sin darle más vueltas. No buscaba castigarla con eso. Simplemente me aseguraba de que no pudiera tocar ni un céntimo de lo que yo controlaba en caso de que la cosa terminara en separación real. También pedí una consulta con una abogada amiga de Raúl, me explicó cómo se dividían los bienes en caso de separación sin hijos. Me preguntó si existía un acuerdo prenupcial, le dije que no, que nunca creí que fuera necesario porque cuando uno confía no hace planes para protegerse de la persona con la que se casa, y ella no me juzgó por eso. Solo me explicó que estaba a tiempo de establecer una separación de bienes si ambos firmábamos el acuerdo, cosa que dudaba que Lucía aceptara sin montar una escena. Le pedí que redactara igualmente el borrador del documento, sin firmar, solo para tenerlo preparado. Ella me lo entregó 2 días después, con una expresión que no olvidaré porque entendí que para la gente que trabaja con esto todos los días, el final de una relación no es un drama, es solo un trámite más, y eso me golpeó más de lo que pensé que lo haría. Ver que tu vida en pareja puede resumirse en 3 hojas con cifras y firmas es una forma muy efectiva de aterrizar en la realidad. Esa noche volví a casa con el sobre en la mochila, cené solo y esperé a que Lucía saliera del cuarto. Lo hizo a las 11 pasadas, venía en pijama, con el pelo suelto, sin maquillaje, y se sentó al otro lado del sofá sin mirar directamente. Simplemente dijo que necesitábamos hablar y que llevaba días pensando en todo. Le respondí que estaba de acuerdo, que yo también necesitaba cerrar esto de alguna manera, y fue entonces cuando empezó a hablar, sin titubear, con voz firme, como quien lleva días practicando lo que va a decir. Empezó diciendo que había cometido un error, que lo sabía, que no tenía excusas reales para lo que había hecho, que no iba a pedir que olvidara lo que pasó porque no era algo que se pudiera borrar, pero que aún así quería intentar arreglarlo. Dijo que el otro ya no estaba en su vida, que lo había bloqueado, que no le interesaba volver a verlo, que había sido un momento de debilidad, una etapa rara en la que había sentido que la vida se le venía encima y que había buscado una salida equivocada. Me pidió que no la juzgara por un desliz que ya había terminado, que pensara en todo lo que habíamos compartido, en los años juntos, en las cosas buenas, y que no tirara todo eso por un error. Yo esperé a que terminara, no la interrumpí, no hice comentarios sarcásticos ni irónicos, la escuché completa, y cuando terminó, abrí la mochila y saqué el sobre con el borrador del acuerdo de separación de bienes. Lo dejé sobre la mesa sin decir nada al principio, y cuando lo abrió y lo leyó por encima, vi cómo se le borraba esa seguridad con la que había empezado la conversación. Me preguntó si eso significaba que ya había tomado una decisión y le dije que no, que eso no era un punto final. Pero sí un punto claro, que a partir de ahora todo lo que pasara entre nosotros iba a estar sobre la mesa, sin mentiras ni zonas grises, que si quería de verdad recuperar algo conmigo, primero tendría que estar dispuesta a aceptar que no iba a ser igual que antes. Me preguntó si eso significaba que la iba a controlar, que le iba a revisar el móvil o que iba a estar encima de ella como si fuera una niña vigilada. Le dije que no,
que ni tenía tiempo ni ganas de jugar a ser carcelero de nadie, pero que sí iba a protegerme de quedar como un idiota otra vez, que no pensaba perdonarla en nombre de un amor que ella misma había traicionado mientras lo usaba como excusa para cubrir su historia paralela, y que no me importaban sus remordimientos si no iban acompañados de hechos concretos. Le pregunté si estaba dispuesta a firmar ese documento para separar todo lo que habíamos construido económicamente, y su reacción fue una mezcla entre sorpresa y enfado. Me dijo que eso era como desconfiar de que fuera sincera, que si yo ya me estaba blindando era porque en el fondo no pensaba seguir con ella, y le respondí que no era eso, que lo que no pensaba era volver a dejar que me pasara por encima como si no valiera nada. Pasaron varios minutos en silencio, hasta que finalmente dijo que lo firmaría, que no le gustaba pero que entendía que era necesario, que si eso me daba tranquilidad, ella no iba a poner más problemas, pero que esperaba que yo también pusiera de mi parte si realmente quería darle una oportunidad a lo nuestro. No respondí de inmediato, solo recogí el papel, lo guardé en la mochila y le dije que lo firmaríamos ante notario en cuanto pudiera pedir cita, que no iba a obligarla a hacerlo a la fuerza, pero que sin eso firmado, no íbamos a hablar de seguir ni de rehacer nada. Me dijo que lo entendía, que haría su parte, y esa noche se fue a dormir al dormitorio sin que yo le dijera nada, como una señal de que, al menos, estábamos entrando en una etapa distinta, no mejor ni peor, solo diferente, con reglas nuevas y menos espacio para la mentira. Yo dormí en el sofá, no porque ella me lo pidiera, sino porque todavía no estaba listo para compartir la cama como si nada hubiera pasado, no era un castigo, era solo una forma de no engañarme a mí mismo. El lunes por la mañana llamé al notario y pedí cita para el viernes, avisé a Lucía y no puso ninguna objeción. A partir de ese momento las conversaciones se volvieron más funcionales, hablábamos de cosas prácticas, de horarios, de pagos, de cómo íbamos a manejar las compras y los turnos en casa para no pisarnos. Era como vivir con una compañera de piso que antes fue todo y ahora era otra cosa, algo que todavía no sabíamos nombrar pero que estaba ahí, existiendo. No había besos, ni caricias, ni escenas dramáticas, solo dos adultos gestionando los restos de algo que ya no sabían si tenía arreglo o si simplemente había que dejar morir con algo de dignidad. Y la verdad es que no me dolía como pensé que dolería. Porque ya no estaba esperando nada. Solo terminando lo que había empezado. Y todavía faltaba el final. El viernes fuimos juntos al despacho del notario sin hablar más de lo necesario. Ella se vistió formal, llevaba una carpeta con sus papeles y un gesto que no era ni de resignación ni de desafío, solo esa cara que uno pone cuando entiende que va a firmar algo que cambia el curso de todo pero que ya no puede evitar. Yo fui igual, con ropa de oficina, sin ningún discurso preparado ni intención de provocar. Nos sentamos en la sala de espera, apenas intercambiamos miradas y cuando nos llamaron. Pasamos los dos al mismo tiempo como si fuéramos socios cerrando una empresa, no como una pareja intentando salvar nada. El notario explicó los detalles, leyó partes del documento, nos preguntó si estábamos de acuerdo. Ambos dijimos que sí sin rodeos y al cabo de 20 minutos todo estaba firmado, sellado y archivado. Al salir nos quedamos unos segundos en la calle, parados, como si estuviéramos decidiendo si decir algo o irnos en silencio. Al final fue ella quien rompió ese momento. ¿Ahora qué? Me preguntó mirándome directamente, sin sarcasmo, sin victimismo, solo con la duda real de alguien que ya no sabe cuál es el siguiente paso. Le dije que no tenía una respuesta definitiva, que lo del documento era solo una parte, que para mí eso era una forma de recuperar control, de no sentirme vulnerable, que no significaba que habíamos terminado pero tampoco que íbamos a volver a lo de antes. Me dijo que lo entendía, que sabía que había destruido algo importante, que le daba miedo que no quedara nada recuperable, pero que no podía hacer más de lo que ya estaba haciendo, que había dejado de hablar con ese hombre, que había cortado toda comunicación, que lo había bloqueado en todas partes, que incluso había borrado el número para no tener tentaciones, que no sabía qué más podía ofrecerme si yo no estaba dispuesto a confiar en ella ni un mínimo.
Le respondí que la confianza no era algo que se ofrecía, que no era un producto que uno entregaba y el otro aceptaba, que se construía con hechos y tiempo, y que en ese momento yo no sentía que estuviera listo para ponerme en modo pareja otra vez, que necesitaba tiempo sin presión, que no me cerraba a hablar, a convivir, a ir viendo si quedaba algo entre nosotros, pero que no iba a forzarme a sentir lo que ya no sentía. Ella bajó la mirada, asintió y me preguntó si quería que se fuera de casa. Le dije que no era necesario por ahora, que podíamos seguir compartiendo el piso mientras la situación se mantuviera estable, sin escenas, sin reproches, que yo no iba a prohibirle que hiciera su vida pero que esperaba el mismo respeto a cambio, que si realmente le interesaba reconstruir algo, debía empezar por aceptar que no íbamos a hacer como si nada hubiera pasado. Me dijo que no pensaba irse, que ese era también su hogar y que lo respetaría, que si un día yo decidía que era insostenible, entonces buscaría otro sitio, pero que de momento prefería quedarse allí, aunque fuera solo como compañera. Caminamos juntos hasta el metro, nos despedimos con un gesto seco y volvimos cada uno por su lado. Durante las semanas siguientes la dinámica en casa fue estable pero extraña. No hubo discusiones, tampoco hubo acercamientos emocionales. Ella cocinaba algunos días, yo limpiaba. Hacíamos la compra juntos pero sin bromas ni sonrisas, veíamos la televisión a veces en la misma habitación pero sin comentar nada, como si estuviéramos esperando que pasara algo que no sabíamos definir. Yo por mi parte empecé a salir más, retomé contacto con antiguos amigos que había dejado de ver por la rutina. Empecé a hacer planes por mi cuenta, cine, cenas, incluso un par de escapadas de fin de semana donde ella no preguntó y yo no expliqué. Era un equilibrio raro, no hostil, pero sí precario, como si los dos supiéramos que no íbamos a durar mucho más conviviendo así, aunque ninguno diera el paso para cortar definitivamente. Una noche, mientras cenábamos en silencio, me dijo que había estado pensando en irse una temporada a casa de su madre en Cuenca, que no era una huida ni un adiós, que simplemente quería despejarse, aclararse, ver si estar lejos de todo la ayudaba a entender qué quería hacer con su vida. Me preguntó qué opinaba y le dije que me parecía bien, que si le hacía bien, que lo hiciera, que no necesitaba mi permiso para decidir sobre su futuro. Me agradeció la sinceridad, me dijo que no esperaba que todo volviera a ser como antes, pero que en el fondo aún tenía la esperanza de que algo pudiera reconstruirse, aunque fuera desde cero. Le respondí que no tenía respuestas pero que tampoco le deseaba nada malo, que si se iba, esperaba que encontrara claridad, que si volvía, fuera con otra actitud, con otra forma de entender lo que habíamos vivido, que por mi parte no le cerraba la puerta, pero tampoco iba a prometer nada. 2 días después hizo la maleta, dejó algunas cosas en casa y se fue sin dramas, sin lágrimas, sin escenas, simplemente me abrazó durante unos segundos y me dijo cuídate. Le dije lo mismo. Cerró la puerta y me quedé solo en el salón. No sentí alivio ni tristeza profunda, fue una sensación neutra, como cuando termina algo que ya sabías que no tenía sentido seguir estirando. Me senté en el sofá, encendí el televisor, lo bajé al mínimo y me puse a mirar sin mirar. No estaba enfadado, tampoco esperanzado, simplemente estaba en una etapa nueva que no sabía muy bien cómo definir. Durante los días siguientes volví a mi rutina sin tener que dar explicaciones a nadie. La casa estaba en silencio, más ordenada, más fría también, pero funcional. Comía cuando me apetecía, salía sin pensar en horarios. Dormía mejor aunque a veces me despertaba con esa sensación rara de vacío, como cuando estás acostumbrado a oír un ruido que desaparece y de repente te das cuenta de que lo extrañas, no porque fuera bueno, sino porque era constante. Pensé muchas veces en llamarla, preguntarle cómo iba todo, si estaba bien, si pensaba volver, pero me contuve, porque sabía que cualquier contacto prematuro podía confundir más las cosas, y yo no quería volver a una versión parcheada de lo que habíamos tenido. Si algún día volvíamos a estar juntos, tendría que ser desde otro lugar completamente diferente. Un mes después me llamó, fue una llamada breve, me dijo que estaba bien, que estaba pensando quedarse más tiempo en Cuenca, que había empezado a trabajar en un instituto allí,
que su madre estaba contenta y que ella se sentía más tranquila. Me preguntó cómo iba todo por Madrid. Le dije que bien, que seguía trabajando, que la casa estaba en orden, que yo también me sentía más tranquilo. Se hizo un silencio largo, ninguno de los dos sabía muy bien cómo cerrar la conversación. Al final me dijo que no sabía si iba a volver, que no era una decisión cerrada, pero que cada día que pasaba sentía que quedarse allí le sentaba mejor. Le dije que no pasaba nada, que entendía, que lo importante era que estuviera bien. Nos despedimos sin promesas, sin amenazas, sin nada pendiente. Ese fue el verdadero final, no el día del abrigo, ni el día del restaurante, ni siquiera la firma del documento. El verdadero final fue esa llamada, esa forma tan simple de reconocer que lo que habíamos tenido ya no tenía espacio en nuestras vidas actuales. Colgué, dejé el móvil sobre la mesa y me fui a dar un paseo largo por el barrio. Esa noche dormí sin pensar en ella, sin pensar en él, sin pensar en nada más que en mí. Y eso, después de todo lo que pasó, era lo único que realmente necesitaba.